Estamos en contacto con Daniel Pérez. Daniel, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Mario, buenos días a la querida audiencia de La Brújula por Radio La Luna. Bueno, Daniel, este viernes pasado se cumplieron 50 años de la fundación del Frente Amplio. La verdad es que es un acontecimiento para toda América Latina porque es un ejemplo de construcción democrática, colectiva, estable, ética, programática, que ha llegado a no solo a gobernar durante varias décadas la ciudad de Montevideo, sino que ha tenido 3 administraciones consecutivas, gobernando nada menos que Uruguay durante 15 años y cediendo democráticamente cuando perdieron las elecciones su lugar a el actual presidente Lacalle Pou, que pertenece lógicamente a otra corriente política. ¿Por qué no nos contás desde su fundación cómo se desarrolló esta experiencia del Frente Amplio? Bien, bueno, lo que se festejó o se conmemoró el 26 de marzo, en realidad no es la fundación del Frente Amplio en sí, porque el Frente Amplio oficialmente y formalmente se fundó en febrero, el 5 de febrero, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de Montevideo, de Uruguay. Ajá. Se constituyó formalmente la unión, que no es ni una coalición, aunque tiene aspecto de coalición, ni una fusión de partidos, sino a mí la imagen que más me atrae es la que dio uno de sus fundadores, que es una confederación de partidos. Ajá, una confederación de partidos, qué interesante. Una confederación de partidos, exactamente, que va, como dice, Frente Amplio no es un eufemismo lo de amplio, sino que abarcaba en su fundación desde el Partido Demócrata Cristiano, escisiones de los dos partidos tradicionales, del herrerismo del Partido Colorado y la expresión popular del Partido Blanco, que hoy forman parte de la coalición conservadora de gobierno. Uh-huh. Tanto a socialistas, comunistas y trotskistas. Imagínate lo que era ese galimatías ideológico, alineado en un frente programático, claro, ¿sí? Basado en un programa de gobierno abiertamente declarado antiimperialista, antioligárquico y nacional, y popular, obviamente. Lo que ocurrió el 26 de marzo fue el bautismo en la calle, fue la primer convocatoria que sorprendió a propios y extraños con la cantidad de gente que convocó en la explanada del municipal de Montevideo. Hasta ese momento era algo inédito. Uh-huh. Tengamos en cuenta el contexto tanto nacional como internacional en ese momento. Estamos hablando de 1971. Sí, claro. ¿Sí? Esto surge, es un proceso, no es algo que surgió de la nada, es un proceso que había venido siendo precedido por la unificación de la Central de Trabajadores, los centros de estudiantes. Una convocatoria, un llamado a esta unidad por parte de un grupo de referentes de organizaciones políticas, sociales y independientes ya en el año 70. Claro. Sí. Que sentó las bases, bueno, al que pertenecía a Líder Serén y que después fue el líder del Frente Amplio durante más de 2 décadas. Uh-huh. Año 71, recordemos, bueno, Uruguay estaba inmerso en una lógica bipartidista, no bifrentista como acá, bipartidista. Sí, claro. Por un lado, conservadores del Partido Colorado y por el otro lado los liberales del Partido Blanco, que representaban abiertamente los intereses de la oligarquía y del imperialismo. Uh-huh. En un contexto internacional de Guerra Fría. Claro. Así que imagínate, ¿no? O sea, el Partido Comunista con los trotskistas,
con los socialistas, que Claro. eran una escisión entre ellos mismos, sentados saludando la llegada al frente de los partidos tradicionales. Los demócratas cristianos abrazando a los marxistas, o sea, es un hecho inédito. Claro. Porque hubo muchos intentos de recrear este frente de partidos de izquierda, nacionales, progresistas, pero no han cuajado. Para los oyentes les voy a decir que el acta fundacional del Frente Amplio fue suscripta por el Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99, por el Partido Demócrata Cristiano, Movimiento Blanco Popular y Progresista, Frente de Izquierda de Liberación, Fidel, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Socialista Izquierda Nacional y Partido Socialista Movimiento Socialista, Movimiento Herrerista, Grupos de Acción Unificadora, GAU, Partido Obrero Revolucionario, Trotskista, Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo Provisorio de los Ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre de 1970. Es decir, que realmente fue una conjunción, como vos decís, pero también hay que incorporar un tema que es digamos, el movimiento cristiano de liberación, ¿verdad? La filosofía de la liberación de aquellos años, la teología de la liberación. Exacto. Y sin dejar de mencionar que las condiciones políticas en Uruguay en ese momento estaba en el gobierno del Partido Colorado, que la década anterior había cumplido un récord que hoy resulta casi asombroso, ¿no? 90 años ininterrumpidos en el gobierno. Uh-huh. Hasta la década del 60. O principios del 60, fines del 50. Un poco más de 10 años atrás se venía, después surgió el Partido Blanco, ya más joven, más liberal que conservador, pero venían conformando un bipartidismo que estaba acaparando la gobernabilidad del país y este fue básicamente el punto de partida del Frente Amplio. Este llamamiento que era romper ese bipartidismo y la unificación de los partidos progresistas y de izquierda. Ahora, al interior del Frente Amplio hubo contradicciones, hubo luchas, hubo fraccionamientos, pero siempre pudo mantener, la gente premió al que se quedaba adentro del Frente Amplio, no al que se iba, ¿verdad? Exacto. Sí, esto pasó y lo vemos incluso en esta última elección que ocurrió. Uh-huh. Donde de una decisión del Frente Amplio no llegó ni al 1% de los votos. Pero bueno, pasaron muchas cosas desde el 26 de marzo del 71 hasta la historia reciente del Frente Amplio. Entre esas cosas, una dictadura militar, uh-huh. Cuyo primer objetivo, o uno de sus primeros objetivos, era la desaparición de este Frente Amplio y bueno, incluso la desaparición física y el encarcelamiento de sus dirigentes, ¿no? Claro. De hecho, Oliver Sereni en la primera elección, luego de la caída de la dictadura, estuvo proscrito. Uh-huh. Frente Amplio llamó a votar en blanco, voto nulo. Recién en 1989 tuvo su primer gran éxito electoral, aunque venía creciendo evidentemente en fuerza, en votos, en fuerza electoral. Recién en el 89, cuando ganó la intendencia de Montevideo, Tabaré Vázquez. Ajá, claro. Que la gana el mismo año que los socialistas en Rosario. Claro, exacto, sí, 1989. Luego de eso, incluso Tabaré Vázquez
tuvo dos elecciones fallidas, una, la última que llegó al balotaje y perdió el balotaje, y recién en la tercera elección pudo el Frente Amplio llegar a la presidencia de Uruguay. Y después cumplió tres periodos, 15 años, donde se intercalaron Tabaré Vázquez, Mujica y nuevamente Vázquez, que fue el último presidente antes de esta última elección, que ganó el partido, la coalición multicolor formada por el Partido Blanco y el Partido Colorado y otros partidos. Lo que mostraba la política en general es binaria, es decir, siempre se tiende a que haya dos polos, porque es además lo que garantizaría la posibilidad de triunfo a uno de esos dos polos. Al mismo tiempo, la realidad es un poquito más compleja que la existencia de dos polos, y en los países atrasados, dependientes, como son los de buena parte de nuestra América del Sur, en realidad deberían existir tres polos. Un polo que está más vinculado a los intereses extranjeros, más colonial, más vinculado al comercio exterior, a las importaciones, exportaciones, etcétera, estudios de abogacía que defienden intereses extranjeros, de multinacionales, contadurías, estudios de todo tipo. Después tendría que haber una suerte de burguesía nacional, de capas medias, más o menos acomodadas, pero que son un poco más vinculadas al mercado interno, y después las clases trabajadoras y las clases populares, lo que hubiera dado lugar a tres partes. Ahora, en Brasil, en Uruguay se dio. ¿Por qué pensás que en la Argentina nunca se pudo dar un fenómeno parecido? Y esa es la pregunta del millón de, no sé, de bitcoins. No sé cómo poder desnudar el fracaso de esta unión. O sea, vos mismo, como dirigente político, has luchado por la unificación de la izquierda, de los progresistas, en una tercera alternativa, y ha sido, no te digo estéril, pero una lucha ardua que no se ha podido concretar hasta el momento. Bueno, en algún momento, desde claro, que te conozco, en algún momento pareció en la Argentina, en un momento pareció que alrededor del partido intransigente se iba a crear una cosa parecida. Más adelante se pensó que podía ser el Frente Grande, no fue. Más adelante se pensó que podría ser Proyecto Sur, no fue. Más adelante se pensó que podría ser el FAP, el Frente Amplio Progresista, no fue. Es decir, es como que aquí el ciclo de vida de esos terceros espacios equivalentes a lo que sería el Frente Amplio Uruguayo, en lugar de durar 50 años, como ha durado el Frente Amplio Uruguayo, y que se plantea durar otros 50 años por delante, aquí da la impresión de que dura 2-3 años y después se cae. Claro, es como te digo, no es una coalición electoral. Claro. Es una confederación de partidos alineados y estrictamente alineados detrás de un programa de gobierno, de un proyecto programático, que eso es lo que aparentemente está faltando acá. Además de que no podemos restarle importancia a las personas que conforman estos espacios, a la psicología, a la ética y a los intereses personales puestos en segundo plano en beneficio de este armado político, este espacio político que tiene objetivos claros, ¿no? Y siguen siendo los mismos, populares, antiimperialistas y antioligárquicos. Daniel, llegó Daniel de Abrantes. Te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Dani? No es el eco. Che, no, un tema. Yo sé que hubo alguna denuncia en algún momento por temas de corrupción dentro del Frente Amplio, pero sí también convengamos que ha sido un espacio que históricamente ha estado cruzado por la austeridad y por la transparencia. Y por personajes que levantaron la ética como una bandera, ¿no? Porque tanto Tabaré Vázquez como el Pepe Mujica y como Líbar Seregni
han pasado a la historia uruguaya digamos, como figuras admirables y venerables, ¿no? Más allá inclusive de la mirada política, ¿no? Esto también me parece que este blindaje que de alguna manera han logrado ha sido otro de los elementos que le ha permitido esta articulación de tantas fuerzas y la persistencia en el tiempo. No sé qué opinas. Sí, no, por eso decía, los liderazgos han tenido una vital importancia en que esto siga persistiendo en el tiempo y que tenga proyección a futuro. Obviamente. No olvidemos que el Frente Amplio sigue siendo la primera fuerza política del país, a pesar de no haber ganado las elecciones y de perder el balotaje frente a una coalición. Detentó el 40% de los votos, muy lejos del segundo. Sigue siendo y todavía conserva la Intendencia de Montevideo, que es un bastión, por decirlo de alguna manera, del Frente Amplio, pero también es el objetivo político más importante después de la presidencia. Claro. Con más de un 50% de la votación, aunque tuvo varios candidatos. Uruguay se rige todavía por la ley de lemas. La sumatoria de todos los candidatos del Frente Amplio superó el 50%. Lo mismo en Canelones, que son las tres intendencias, Montevideo, Canelones y Salto. Uh-huh. Ahora, las intendencias más chicas siguen en manos de las fuerzas tradicionales. Bueno, ese es el desafío que tiene el Frente Amplio por delante, donde perdió las elecciones en el interior del país, en el interior, no profundo, porque Uruguay no es muy grande, no hay nada tan profundo, ¿no? Recordemos que poder recorrer Uruguay de punta a punta en pocas horas en auto. Claro, sí, digamos que tiene algo así como 176.000 kilómetros cuadrados, y que eso es equivalente a alguna de las provincias argentinas, sí. Un poquito más de la mitad de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Que tiene 307.000 kilómetros cuadrados. Bueno, Daniel, nosotros quisimos tener esta conversación con vos para rendir homenaje al Frente Amplio uruguayo. Viva el Frente Amplio y viva el Uruguay. Cerrá como creas más conveniente en este recuerdo del 50 aniversario de la fundación o del primer acto importante del Frente en este país hermano de los argentinos. Sí, bueno, para cerrar vamos a hablar un poco brevemente de los desafíos que enfrenta el Frente Amplio. Esto es una expresión de deseo más que una objetivamente hablando visión de lo que vendrá, ¿no? Yo espero que este retiro del Frente Amplio del poder en manos de una coalición variopinta, conservadora, liberal y hasta un poco autoritaria en algunos de sus integrantes, sea un reflujo tal como ocurrió aquí o como probablemente también es una expresión de deseo ocurre en Brasil y como de otra manera ocurrió en Bolivia, no en el terreno de lo democrático, sino por otro lado, pero esperemos que sea un reflujo y que vuelva a hacer los deberes, básicamente. Tiene tres desafíos el Frente Amplio a corto y mediano plazo. Uno es reconquistar las bases electorales que lo dejaron de lado en esta última elección. Sí. Tiene que hacer una autocrítica con respecto a algunas cuestiones como las que mencionaba Daniel, con respecto a la transparencia en el gobierno. Y tiene que ver también con una lucha contra los medios hegemónicos, como ocurre en todos lados, donde hay un constante esmerilado de la gestión de gobierno, incluso
no basado en realidades, sino en opiniones o en falsas acusaciones. Bien. En ese sentido, bueno, la buena noticia es que acaban, es decir, el punto flaco del Frente Amplio es el interior profundo del país, como dijimos. Acaban de solicitar. Daniel, tengo a Julio Gambina y hoy empezamos un poquito tarde. Muy bien, bueno, como última noticia y esperanzadora, ¿no? Está en evaluación la solicitud de 33 o 34, algo así, no por los 33 orientales, pero sí 30 y pico de organizaciones políticas y sociales que acaban de solicitar el ingreso al Frente Amplio, todas del interior. Muy bien, excelente, gran noticia. Te mandamos un fuerte abrazo, Daniel. Un fuerte abrazo para todos y saludos a Julio, un abrazo grande también. Bárbaro, bueno, hemos hablado con